Sí, pues la primera ponencia va a ser a cargo de la doctora Elena Moreno del Olmo, multiómicas aplicadas a la investigación en el VIH. La doctora Moreno, tras su etapa postdoctoral de 3 años en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, se incorporó al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, donde, como actualmente investigadora Marie Curie, está trabajando en la validación de infecciones descritas entre la microbiota y el hospedador en el contexto de enfermedades infecciosas y el estudio de comorbilidades asociadas a la infección por VIH. Por favor, Elena, cuando quieras, recordarte que tienes unos 20 minutos para la presentación. Vale. Gracias. Vale. Bueno, gracias, Ana, por la presentación y por la invitación a dar la charla por parte del comité. Como ha dicho Ana, os voy a hablar sobre las aplicaciones de las multiómicas en la investigación del VIH y es un tema muy amplio, así que intentaré ajustarme al tiempo, a ver lo posible. No me entretendré mucho explicando los retos en la investigación del VIH. Como estamos viendo a lo largo de todo el congreso, es un virus muy complejo. Existen múltiples comorbilidades y es un virus difícil de erradicar. Pero sí que quería hacer una especie de metáfora en la que consideraríamos este virus como una especie de fantasma biológico, más bien quizás múltiples fantasmas. Y entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para cazar estos fantasmas? Pues llamar a los cazafantasmas. En este caso, los cazafantasmas serían las técnicas ómicas, que son pues, el conjunto de técnicas que analizan grandes cantidades de datos en un sistema biológico en particular. Las principales técnicas que conocemos más habituales pues, son la genómica, la transcriptómica, metabolómica, proteómica, etcétera, pero bueno, hay cientos más, ya que si aplicamos el sufijo ómica a una técnica que se utiliza con grandes cantidades de datos, pues tendríamos una nueva ómica. ¿Cómo se utilizan estas técnicas en el área del VIH? Pues he dividido la charla en tres áreas principales, no sé si funciona, bueno, da igual, que serían las terapias, la curación y las comorbilidades. Y cómo se utilizan en estas 3 áreas diferentes, estas técnicas. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos que es el uso de la genómica para identificar variantes genéticas del antígeno leucocitario humano, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que estas variantes pueden estar asociadas con la progresión a SIDA y distintos grados de progresión, esa rápida o no progresión, o incluso se han asociado también con regiones geográficas concretas o también con fenotipos concretos como los no progresores a largo plazo. Además, la genómica y en concreto la denominada farmacogenómica se ha utilizado para describir variantes de genes del VIH y cómo pueden causar resistencias a tratamientos. Estas técnicas, en concreto la secuenciación masiva, permite, por ejemplo, detectar mutaciones que tienen una frecuencia menor del 2%. Y estas pues, se pueden relacionar con distintos tipos de tratamientos o distintos subtipos del VIH. Aunque todavía existe la pregunta de qué relevancia clínica tendría esta técnica, si podría utilizarse en la predicción de la respuesta virológica al tratamiento, ya que hay personas que consideran que sería suficiente con medir la carga viral y evaluar la adherencia al tratamiento y que no haría falta aplicar este tipo de ómicas. Es algo en lo que pues, todavía está en debate. Además, las ómicas, en concreto, por ejemplo, la transcriptómica, se está utilizando para identificar nuevas dianas terapéuticas, por ejemplo, con la identificación de RNAs no codificantes, como los microRNAs, o, por ejemplo, para definir mejores dianas con las que se puedan utilizar sistemas como, por ejemplo, el CRISPR-Cas9. Además, como ya hemos visto ampliamente a lo largo del Congreso, se pueden utilizar para describir y cuantificar el reservorio, ya sea para describir los sitios de integración, la expresión diferencial de genes. Por ejemplo, hay estudios que identifican los cambios de integración según el momento de la infección o cambios, cómo cambia la expresión de los genes cuando se utilizan los agentes reactivadores de la latencia.
Además, con la epigenómica también se está permitiendo describir, por ejemplo, el perfil epigenético de las células cuando están en estado latente o en estado activado, o incluso estudiar el estado de apertura de la cromatina cuando se estimula con estos agentes activadores, ¿no? Entonces, la idea sería pues que con estas técnicas poder encontrar biomarcadores específicos de estas células latentemente infectadas. En cuanto a las comorbilidades y el uso de estas técnicas, pues como también ya sabéis, por ejemplo, una de las comorbilidades que se estudia bastante en este contexto es la inflamación, ya sea, por ejemplo, para definir perfiles inflamatorios que permitan predecir el control a largo plazo de la infección, o, por ejemplo, predecir también el control viral previo a la interrupción del tratamiento. Pero además se puede utilizar varias de estas técnicas para estudiar el efecto de la inflamación. En este ejemplo que os muestro aquí es un estudio realizado en nuestro grupo en el que evaluamos el efecto de la inflamación tras realizar un trasplante fecal en personas que viven con VIH. Pero para evaluar este efecto, además de realizar un perfil de expresión de proteínas, también estudiamos la composición de los genes bacterianos y realizamos un análisis de integración de estos datos para definir mejores biomarcadores de inflamación. Por otra parte, otra comorbilidad importante son las enfermedades cardiovasculares, que como sabemos también tienen distintos componentes y que también están aumentando su incidencia debido al aumento en la media de edad. Pues bien, también se están utilizando las ómicas, incluso las multiómicas, por ejemplo, para describir perfiles como el perfil de la microbiota intestinal, marcadores inflamatorios y metabolitos. Por ejemplo, en este trabajo en el que lo relacionan con la aterosclerosis de la arteria carótida y también pues, trabajos en los que se establece una firma proteica en el fallo cardíaco asociado a la infección. Por otra parte, también se pueden estudiar alteraciones en el metabolismo, por ejemplo, estudiando el aumento de enzimas relacionadas con rutas de síntesis del propionato del butirato, como en este estudio también bastante reciente, igual con la idea de establecer pues, metabolitos que puedan servir como marcadores de morbilidad y mortalidad. Otra comorbilidad que también conocemos bien es el envejecimiento prematuro asociado a la infección por el VIH, que sabemos que tiene distintas causas y pues, técnicas como la epigenómica están permitiendo definir, por ejemplo, relojes epigenéticos que ya se llaman como de segunda generación y junto con el uso de algoritmos integradores definir biomarcadores de envejecimiento más prometedores. Y por último, por ejemplo, también está la fragilidad, que también sabemos que tiene bastante importancia y que se ha relacionado con la inflamación y el metabolismo. Y tenemos también algunos estudios que describen biomarcadores de translocación bacteriana e inflamación. Y aquí también os muestro un estudio que se está realizando en nuestro centro, en colaboración con otros centros, en el que incluso, definiendo esta condición por varias técnicas, también se está llevando a cabo en paralelo un programa de ejercicio para mejorar la fragilidad. Pero como sabemos que la teoría no siempre es igual que la práctica, pues también quería comentar cuáles son las limitaciones de estas técnicas. Por un lado, pues la complejidad de los datos, y además de ser complejos también hay una falta de reglas comunes para análisis de estos datos y para su generación. Además también de la propia complejidad de las técnicas y la falta de consenso en la aplicación de protocolos. Aunque pongo aquí también esta iniciativa que encontré, que es bastante reciente, que pretende un poco estandarizar ese proceso de análisis de datos. También pues, podríamos considerar aspectos éticos y de privacidad de los datos, aunque es cierto que en Europa tenemos una
una ley regulatoria, pero que podría mejorarse. Y, por supuesto, pues el coste elevado de estas técnicas que produce una disparidad en función de la disponibilidad de recursos. Aunque también es verdad que muestro aquí, en este caso concreto con la genómica, pues cómo su coste ha ido disminuyendo a lo largo de los años, y lo mismo está ocurriendo con otras, pero bueno, todavía hay algunas que son bastante costosas. Y también, bueno, comentar un poco la evolución de estas técnicas, ¿no? Porque hablamos de estas técnicas principales que comentaba al principio, pero después han ido evolucionando distintas técnicas basadas en esas técnicas iniciales y, bueno, siguen y seguirán evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una de las evoluciones que ha ocurrido y que está siendo de bastante relevancia es el hablar de las metaómicas. Y os ponía aquí un ejemplo para explicarlo. Pues las técnicas, digamos, ómicas tradicionales estudiaríamos cada instrumento por separado. Con las metaómicas, que permiten estudiar múltiples organismos, pues tendríamos los tipos de instrumentos, pues percusión, cuerda, viento, etcétera, y todos juntos pues formarían una orquesta, ¿no? Y bueno, en concreto pues en el área del VIH, por ejemplo, el uso de la metagenómica ya ha dado lugar a varios estudios en los que se ha analizado la composición de la microbiota intestinal. Bueno, perdón, porque no lo he dicho, pero uno de sus principales usos, como os podéis imaginar, es analizar la microbiota, ya que es un conjunto de múltiples organismos, y esto se ha hecho ya en el contexto del VIH, incluso en diferentes contextos anatómicos. Pero todavía existen distintos retos a los que se enfrentan estas técnicas, ¿no? Como ya sabemos, bueno, el dogma de la biología molecular ha sufrido diversos cambios a lo largo de los años y bueno, pues en estas tecnologías también existen ciertas consideraciones que pues hay que tener en cuenta, pues que serían como pues la evolución espacio-temporal, ¿no?, de los organismos y bueno, pues como los datos también, o por ejemplo las propias células, se pueden estudiar a distintos niveles. Y esto pues ha ido dando lugar a la evolución de estas técnicas ómicas, pues desde las llamadas bulk omic o de conjunto a las ómicas de célula única, de las que estamos oyendo mucho hablar también en el Congreso, como decía. Incluso ya empiezan a salir cosas, se está también evolucionando bastante en las ómicas espaciales. En cuanto a las ómicas de célula única, estamos escuchando mucho hablar de la secuenciación de RNA de célula única. Y nada, simplemente quería mostrar aquí también pues cómo simplemente esta propia técnica en sí misma ya ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo en función pues, de los sistemas que se iban utilizando para realizarla, sistemas fluídicos, las droplets, etcétera. E incluso, bueno, esta gráfica no está muy actualizada, que es de 2017, así que añadí aquí algunas técnicas que nos contó muy bien Carmen el primer día, que se están utilizando para caracterizar el reservorio. Incluso también esta técnica que es muy novedosa, que es una especie de mezcla de estas técnicas con un sistema CRISPR. Y ya aquí también para un poco resumir las principales, los hitos, digamos, que se han conseguido ya con este tipo de técnicas de célula única en el VIH, pues en concreto se han servido para describir factores que influyen en la replicación viral, nuevos conjuntos de subcelulares, células que tienen distinto potencial de latencia o inducible, como hemos dicho, para caracterizar mejor el reservorio, etc. Y por otro lado, como os comentaba, pues también en cuanto a las ómicas espaciales, también, como os imaginaréis, de momento no hay mucho en este aspecto, pero bueno, aquí tenemos un par de trabajos de este año y del año pasado en el que se utilizan estas técnicas que utilizan una combinación con técnicas de imagen para proporcionar pues esa perspectiva espacial, ¿no?, de localización, de interacciones celular-célula, etc. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, pues estas técnicas permitieron mejorar la detección del reservorio.
Y bueno, aún así, estas técnicas siguen teniendo ciertos retos de futuro. No sabemos si, como tampoco sabemos con los portátiles si los llegaremos a tener en el cerebro o no, pues tampoco sabemos dónde llegaremos con estas técnicas. Pero bueno, lo que sí que ya se está haciendo, y también por parte de nuestro grupo intentamos mejorar en eso y hacer cada vez más, es ir más allá de, digamos, una correlación entre, por ejemplo, una bacteria y un metabolito y realizar pues distinta integración de distintas capas de datos mediante, por ejemplo, análisis de redes, para que nos permitan tener la imagen, digamos, en 3 dimensiones, ¿no? Como si las ómicas fueran un puzzle, pero si en vez de en 2 dimensiones, pues lo hacemos un puzzle en 3D, nos da más información. Y también para ello, pues bueno, yo un poco teorizando, lo he juntado aquí un poco con que quizá pueda utilizarse también las inteligencias artificiales, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, para mejorar la integración de los datos ómicos, utilizando algoritmos de aprendizaje automático o mejorando los análisis de redes que nos permitan identificar mejores biomarcadores, ¿no? que de verdad se puedan luego utilizar como predictores o como terapéuticos, o incluso bueno, para predecir, por ejemplo, la acción de nuevos medicamentos o si podrían producirse desarrollo de infecciones oportunistas. O también, como se comentaba, pues bueno, para las propias terapias personalizadas, que bueno, ya existen, pero a lo mejor pues mejorar este tipo de terapias mediante el análisis de datos ómicos individuales. Y en cuanto al papel de la IA, pues también, como os imaginaréis, no había mucha información en la bibliografía, pero bueno, me sorprendió que encontré este trabajo también muy reciente en el que desarrollaron un algoritmo que establecía un árbol de decisión a partir de niveles de varios micronutrientes y la inversión del ratio CD4-CD8, y esto permitía realizar una clasificación de los pacientes con VIH según el riesgo inmunológico. Y bueno, también pues simplemente decir que aparte de todo esto y lo útiles que son estas técnicas, bueno, pensamos que sería importante tener en el foco la diferencia entre correlación y causalidad y realizar validaciones experimentales a partir de hipótesis para demostrar bueno, pues una mayor relevancia fisiológica de estos marcadores. Y sobre ello hicimos una revisión en el contexto del VIH y el VPH hace poco. Y como conclusiones, pues simplemente decir que estas técnicas tienen mucho potencial para entender procesos biológicos en la salud y en la enfermedad, como hemos visto, para descubrir biomarcadores para el diagnóstico, pronóstico, estratificación, dianas terapéuticas, etcétera. Pero que, bueno, tenemos que tener cuidado de utilizar las ómicas para realizar diseños guiados por hipótesis y realizar la validación biológica de los resultados. Y también, bueno, promover la interdisciplinaridad, o sea, la conexión, ¿no?, de lo que se llama wet lab y dry lab, o sea, es decir, de la ciencia de datos con la investigación tanto básica como clínica, para que bueno, esto nos ayude a reconocer las limitaciones de ambas partes y contener, por ejemplo, el entusiasmo con la estadística. Y bueno, también os quería decir que tengáis cuidado cuando generéis imágenes por la IA, porque os puede poner una balanza voladora. Y nada, terminar con una frase en la que, bueno, quizá haya gente que no esté de acuerdo, podemos debatir, que quizás estamos en la era de la multiómica, en el estudio del VIH, que nos llevará hacia una medicina de precisión más allá de la carga viral. Y por último, pues dar las gracias de nuevo por la invitación a dar la charla al Servicio de Infecciosas del Ramón y Cajal. En concreto, bueno, os enseño aquí a los básicos, como nos llaman, y bueno, y ahí tenéis nuestros contactos. Muchas gracias y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Elena, por hacer esta visión tan general y compactar este mundo tan complejo. Pues, por favor, si tenéis alguna pregunta para Elena, vamos a empezar el turno de las preguntas. Sí. Muchas gracias por la charla, Elena, muy informativa. Es una pregunta, yo no sé si tendrás la respuesta de la misma, pero cuando por lo menos lees sobre estudios de multiómica, cualquier cosa, proteómica, transcriptómica, lo que sea,
siempre se hacen en muestras aisladas, ¿no? Por ejemplo, extraemos cualquier tipo de tejido o célula de un paciente o con modelos celulares en el laboratorio y en unas condiciones determinadas vemos qué pasa, por ejemplo, qué proteínas se sobreexpresan y cuáles no. ¿Hay alguien que lo haya hecho de manera consecutiva con muestras de una persona, por ejemplo, antes de infectarse, después de infectarse, antes de empezar el tratamiento, después, que informe sobre cómo cambia, no sé, el proteoma? Sí, de hecho, bueno, no lo he explicado muy bien porque tampoco tenía mucho tiempo, pero el estudio nuestro que os he comentado es longitudinal. Es un trasplante y también veíamos el efecto antes y después. Y hay más estudios longitudinales, sí. Lo que pasa es, bueno, entiendo también la limitación muchas veces, eso con el coste y eso, pues a lo mejor. Pero sí, hay estudios longitudinales. No tantos, pero sí. Vale, gracias. Gracias por tu presentación. Me llama la atención la última diapositiva, una de tus conclusiones, y quería que nos dieses tu visión sobre si el diseño de los experimentos de ómicas tiene que estar guiado por hipótesis o no. Me ha parecido que tú sugieres que sí, pero la verdad es que cuando trabajamos con ómicas, las hipótesis no son las mismas que cuando no trabajamos con ómicas. Entonces, ¿tu opinión en este sentido cuál es? ¿Que tendrían que estar supervised o unsupervised o both? Bueno, a ver... ¿O cómo lo haces tú? ¿Cómo quieres hacerlo tú? Bueno, hay un poco de todo, efectivamente, porque también todos vamos un poco cambiando, ¿no?, con el tiempo, pero... o sea, yo creo que aunque se utilicen de manera exploratoria, no está mal si luego utilizas eso para generar hipótesis que luego vas a validar a lo mejor con otra técnica. Eso está bien, pero si no, al menos sí que tendría que ir con una hipótesis previa. O sea, depende de cuál sea el enfoque que vas a hacer, pero como que una cosa o la otra, ¿no? Es un poco lo que yo diría, yo creo. Pero simplemente quedarse en hago una ómica a ver qué pesco, pues yo creo que eso se queda un poco cojo. Vale, muchas gracias.